En el vídeo de hoy quiero hablarte de 6 de las técnicas de estudio que más se han estudiado y probado a lo largo de los años, y también quiero demostrarte cuáles funcionan mejor para la mayoría de las personas y sobre todo que tú aprendas a elegir la que más te convenga en cada momento de estudio. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola Gilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando, y como te decía, hoy quiero darle un repaso a 6 de esas maneras de estudiar que nos permiten ser más eficientes mientras aprendemos. Han sido probadas por varios expertos en la materia y hoy te traigo las conclusiones de su efectividad. En primer lugar, veremos las más conocidas y posteriormente las más efectivas. La técnica número 1 es hacer resúmenes. Esta es muy obvia porque es muy conocida. Se trata de extraer en síntesis la información valiosa de un texto para quedarse con lo esencial. Pero, ¿qué tan efectiva es esta técnica? Hacer un resumen te obliga a prestar atención y requiere de interés por tu parte. Sin embargo, parece que la técnica difiere mucho entre estudiantes. A algunos les parece relativamente fácil utilizarla, mientras que a otros parece que les cuesta más, indistintamente de si están cursando educación primaria, secundaria o universitaria. ¿Y cómo aplicar esta técnica de los resúmenes? Si bien la práctica puede llevar a mejorar esta técnica, ya que está muy extendida, puede no ser igual de afín para todos y requerir más o menos capacitación. Puedes aplicarla mientras estudias después de cada tema y de cada lectura, trabajando la memoria y reescribiendo lo que has retenido. Con la práctica mejorarás mucho tus resúmenes y, lo que es más importante, sabrás si te resulta o no sencillo y sobre todo útil. La técnica número 2 es el subrayado. Se trata de una técnica sencilla y muy conocida por todos que se basa en destacar las partes del texto que nos parecen más relevantes. ¿Y qué tan efectiva es esta técnica? Pues bueno, en realidad es la que menos capacitación y menos esfuerzo requiere y como tal es la que menos resultados aporta tanto a largo como a corto plazo. Pero también depende de cómo y de cuánto subrayes. Según parece, los estudiantes que resaltan menos tienden a sintetizar mejor la información que los que resaltan más contenido. Realmente esto no es una técnica como tal, aunque muchos profesionales de la docencia y de la psicología lo interpretan realmente como una técnica. ¿Y cómo tienes que aplicar esta técnica del subrayado? Pues mira, el acto de subrayar solo debería ser un complemento para entender la lectura y sobre todo algunos de los conceptos que vas leyendo y que son un poco más complejos de entender a la primera. Úsalo, por ejemplo, para crear resúmenes o para crear listas que vas a necesitar posteriormente. La tercera técnica es el repaso o relectura, y se trata simplemente de volver a leer el contenido que ya has estudiado previamente. No tiene demasiado misterio porque ya sabemos que cuanto más revisas unos apuntes, un texto o una lectura, más fácil te será retener su contenido. Se podría decir que esta es la técnica más conocida entre los alumnos y entre los docentes. Además, al consumir muy pocos recursos, es muy fácil usarla porque se trata solamente de releer, pero su efectividad en el corto y en el largo plazo es realmente muy baja. ¿Y cómo tienes que aplicar esta técnica del repaso? Lo más inteligente es crear un espacio de tiempo entre la primera y la segunda vez que lees el texto. Es decir, mi recomendación es que crees tus apuntes y los revises en el mismo día y luego dejas que maduren las ideas en tu mente y lo vuelves a releer al cabo de 24 horas. Bien, ahora que ya hemos dado un repaso a los métodos de estudio más conocidos, vamos a ver ahora las 3 técnicas que mejor funcionan y que mejores resultados dan a la mayor parte de los estudiantes. La técnica número 4 es realizar ejercicios y se trata de trabajar desde la práctica en vez de hacerlo desde la teoría. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Pues en la medida de lo posible, si la materia que estás estudiando te permite el uso de ejercicios, de test o de exámenes de prueba, te ayudará mucho a usar la memoria activa para acostumbrarte y hacerte la idea de lo que te puedes encontrar en un examen final, y también te ayuda psicológicamente a evitar el estrés cuando llegue ese momento. La verdad es que últimamente en los libros de texto esta práctica de proponer ejercicios se usa cada vez más y el profesor debería ser parte activa en este tipo de técnicas de estudio. Además, está demostrado que los estudiantes más dados a implementar y a acabar ejercicios son notablemente mejores a la hora de ejecutar las pruebas finales y suelen obtener mejores notas. Así que te recomiendo mucho que hagas todos los ejercicios posibles siempre que la asignatura te lo permita. La técnica número 5 es la práctica distribuida.
¿Y qué significa esto? Verás, lo más común entre los estudiantes es ajustar lo máximo posible las horas de estudio al día del examen. Si podemos dejarlo para los 2 últimos días, cuando ya tenemos máxima presión, nos suele resultar como más fácil ver la obligación de ponernos a ello. Porque ya llega un momento que es ahora o nunca, o sea, no hay más tiempo material entre ahora y el examen para poderse aprender la materia. Bueno, pues siento decirte que no hay nada más lejos de la efectividad que dejarlo todo para el último momento. De verdad, es lo peor que puedes hacer. La práctica distribuida lo que defiende es que si estudias y asimilas todos los días un poquito, e incluso si espacias todo lo posible los días de estudio para ese examen que tienes de aquí a un tiempo, vas a ganar mucho más, tanto en conocimiento como en confianza, que si lo dejas, pues como solemos hacer, para el último momento. Y además vas a obtener un resultado y una nota mucho mejores. Bueno, ¿y cómo puedes aplicar esta técnica de la práctica distribuida? Verás, desde el día que te anuncian el examen, tienes que programar en tu calendario un breve periodo de estudio para ese examen en cuestión. Por ejemplo, puedes marcar en tu calendario que los lunes, los miércoles y los viernes vas a estudiar y repasar durante 60 minutos sobre ese tema. Además, ten en cuenta que al empezar con bastante tiempo de antelación te va a dar tiempo a repetir los conceptos y eso va a hacer que los afiances mucho mejor en tu memoria. Seguramente ahora te estarás preguntando si esto funcionará para ti, porque quizá eres de los que deja todo para el último momento. Bueno, pues déjame decirte que si hay una técnica de estudio que funciona para el 99% de las personas, sin lugar a dudas, créeme si te digo que es esta. Sinceramente, se le ha dado muy poca importancia en la escuela tradicional al hecho de administrar de forma eficiente el tiempo de estudio, o también es muy posible que los docentes no hayan sabido transmitir la importancia de esto a los alumnos. Recuerdo a uno de mis profesores cuando yo estudiaba bachillerato que se limitaba a gritar al final de la clase cuando ya había sonado el timbre y nos decía: no lo dejéis para el último día. Pero nada más, nunca nos enseñó cómo llevarlo a la práctica. Y de hecho, este debería ser el método sobre el que se sostienen el resto de técnicas de estudio. Toda persona que esté estudiando debería distribuir bien el tiempo entre sus materias de estudio y luego combinarlo con otras técnicas de estudio que les sean efectivas. La efectividad de la práctica distribuida está fuera de toda duda, tanto en estudios a largo plazo, que serían los exámenes finales, como en pruebas sorpresa de un día para otro. Espaciar o repartir todo lo posible las horas de estudio es clave y esto aplica a todo el mundo. Bueno, y ahora vamos con la última técnica de estudio de este vídeo, que es algo tan sencillo como elaborar preguntas. Se trata de que te cuestiones y te preguntes continuamente por qué esto es así, por qué aquello otro es de aquella manera, y así con todo tu material de estudio. Es decir, tienes que incitarte a ti mismo a generar las preguntas que necesitas para que la respuesta sea lo más individualizada posible. ¿Y qué tan efectivo puede ser esta técnica para ti? Pues mucho más de lo que crees, porque te va a ayudar a crear respuestas personales y de esta forma vas a obtener un ancla muy firme para poder recordar y memorizar la materia, porque al final se trata de una pregunta y de una respuesta que vienen de ti mismo, de tu propio cerebro, y eso es súper efectivo a la hora de estudiar. A mí este método de estudio me gusta especialmente porque lo que hace es estimular la memoria de la manera más personal posible. Piensa que cuanto más personal es la pregunta, más se ajusta a la respuesta apropiada para tu propio entendimiento. Pero vamos a poner un ejemplo que siempre viene bien para entender mejor las cosas. Imagina que estás estudiando biología y que tienes que estudiar las leyes de Mendel y el sistema de transmisión por herencia genética. En este caso deberías preguntarte por qué esto es así. ¿Por qué las características de los individuos se transmiten a sus descendientes y desde cuándo esto es así? ¿Ha sido siempre igual? ¿Cómo ha evolucionado nuestro ADN con el paso de los años? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hazte preguntas que te llevarán a obtener conclusiones muy válidas y que te van a servir de forma muy personal y particular para poder entender bien los conceptos. Lógicamente, cuanto más conocimiento tengas de una materia, más fácil te será elaborar buenas preguntas. Por eso es muy importante leer cuanto más mejor. Y por eso en Lectura Ágil potenciamos tanto la lectura rápida, para que puedas leer mucho en poco tiempo de cualquier materia que te interese o que necesites leer. Bueno, ya llegamos al final del vídeo y, como siempre, voy a compartir contigo la frase del día. En este caso es una frase relacionada con la última técnica que hemos visto hoy y se trata de una frase que yo personalmente utilizo cada día de mi vida desde hace muchos años. Dice así: la mejor respuesta te llega después de hacerte la mejor pregunta. Espero que te haya gustado esta frase y antes de acabar quería decirte algo muy importante. Si sientes que no estás avanzando mucho en tus lecturas y que no estás siendo muy productivo cuando lees,
Seguramente es porque estás cometiendo algún error de lectura, aunque ahora mismo seguramente no seas consciente de ello. Mi equipo y yo hemos reunido en una misma guía los 21 errores de lectura más comunes entre los lectores, que son los que impiden a la mayoría de la gente leer más rápido y a la vez comprender lo que leen. Te animo a que hagas clic aquí arriba en la esquina del vídeo donde está la i y que descargues la guía en formato PDF. Es 100% gratis y lo bueno es que te va a ayudar a detectar y sobre todo a corregir los posibles errores que ahora estés cometiendo al leer. Y esto te aseguro que te va a llevar a leer más rápido y con mejor comprensión. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos minutos te hayan servido para reflexionar sobre tu forma actual de estudiar y sobre todo para poder mejorar y ser más productivo en tus lecturas y en tus estudios. No olvides por favor contarme aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y cuáles de estas técnicas ya estás utilizando y cuáles no para ser más productivo. Ya sabes que los leo y los contesto todos, así que me encantará leerte y te contestaré lo antes posible. Te envío un abrazo virtual y recuerda, leer es poder, así que nunca dejes de leer. Hasta el próximo vídeo.